La palabra para descendencia en Génesis 3:15 está escrito de forma singular, masculino. Evidentemente, aquí hay una profecía de un descendiente especial, una simiente única. La palabra hebrea que ha sido traducida como simiente es ser, que significa semilla. Ser significa semilla, simiente, germen, pipa, papita, grano, trigo, Baruch Hashem, eso significa ser. Baruch Hashem. Periodo de siembra, sementera, esperma, semen, posteridad, descendencia, hijos, descendiente, raza, Baruch Hashem. Eso significa ser. Debemos notar que la Torah habla aquí de la simiente de una mujer, lo cual es una cosa excepcional en toda la escritura. La simiente, el esperma, viene solamente del hombre, Baruch Hashem, ¿verdad que sí? ¿Cómo es que ahora se habla de la semilla de una mujer? Baruch Hashem, el esperma viene del hombre. Evidentemente, aquí tenemos una profecía de un nacimiento sobrenatural. Baruch Hashem, ¿se están dando cuenta de quién? De nuestro Mashiach, que no vino, Baruch Hashem, de pecado, ¿verdad? Del semen de un hombre, Baruch Hashem, sino un nacimiento sobrenatural. El texto parece indicar que se trata del nacimiento del Mashiach sin el semen de un varón, Baruch Hashem. Hashem sigue diciendo que él, el simiente, el descendiente tendrá que aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, destruir el poder de aquel que incitó a la mujer a pecar. Aquí es anunciada la destrucción final del poder de Hasatán. La palabra hebrea que ha sido traducida como Baruch Hashem te herirá es Yehusha, que según Rashi significa te triturará, similar a Baruch Hashem, Deuteronomio 9:21, donde habla de cómo Moshe hizo polvo el becerro de oro en el desierto. En 1 de Juan 3:8 está escrito: el que practica el pecado es de Hasatán, simiente de la serpiente, porque Hasatán ha pecado desde el principio. Vemos en Bereshit, el hijo de Elohim, simiente de la mujer, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Así que nosotros somos simiente de ¿quién? De la mujer, Baruch Hashem. Se manifestó en este propósito para destruir las obras de Hasatán, aplastar la cabeza de la serpiente, el hijo de Elohim, que es el último Adán. Baruch Hashem. Adán y el segundo hombre, en 1 Corintios 15, 45 al 47, vino para destruir las obras de Hasatán. ¿Quién vino para destruir la obra de Hasatán? Baruch Hashem, nuestro Mashiach, por medio de Baruch Hashem,
por medio de su obediencia a la Torá, venció sobre el adversario. Así que nosotros tenemos que ser obedientes a su Torá. En Filipenses 2:8, Salmo 40, 7 al 8, Adán perdió por desobedecer los mitzvot de Elohim. Yahushua venció por obedecer la Torá de Hashem. La única manera de vencer sobre Hasatán es a través de ¿qué? De la obediencia, guardando los mandamientos, estatutos y preceptos que el Eterno nos ha otorgado. El que no guarda, el que no obedece a Elohim, se somete automáticamente al reino de desobediencia y al príncipe de la Baruch Hashem, tiniebla. Baruch Hashem. ¿Vamos? Ahí hay que ver el gran misterio que hay en Génesis, que está en la Torá y en todas las versiones, incluyendo la versión de la Biblia Kadosh, que dice que la simiente de la mujer le herirá en la cabeza. Sí. No se cometió el error que la simiente del hombre le herirá en la cabeza. No. Entonces, y yo creo que el Kirú y los maestros aquí se den cuenta que ese exposicionista dice que cera, semen y demás definen lo que es el ser. Sí, claro. Porque aunque yo estoy aquí con los ojos cerrados, estoy escuchando y... No, usted está concentrando, sí. Ok. Para que entonces se le dé un poquito de pensamiento con respecto al Mashiach, que es un misterio. Claro que sí. Es un misterio, porque ellos quieren decir que tiene que ser exclusivamente de la casa, de la cera de David. Es de la cera de David, pero clonado en el cuerpo de Miriam. Que ella es... Sí, de la descendencia de David. Ella es la descendencia de David. No sé si entienden. Sí. Entonces, es un misterio porque el Génesis, Bereshit, que es un libro de la Torá, no dice de la cera, de la semilla del hombre. Porque la parte materia, el cuerpo de Yahshua, es un cuerpo que hay que aceptarlo ya desde ahora. No sé si lo podían asimilar. Digo como dice el maestro ahorita, si ustedes quieren, fue clonado dentro de María, de Miriam. Sí. Porque la mujer fue clonada de Adán. No una reversa. Ese es un verdadero mesiánico. ¿Entiendes? Es así, ese es un verdadero mesiánico. Espérese, hermano. Sí, un momento, hermano. Que ahí está respondido de que Yeshua viene de la cera de David. Sí. Y cuando estaba el maestro allá, el maestro Jacob, David y Jacob, el Morel Jacob, él se sintió muy respondido cuando él enseñaba y decía sobre la consecuencia de Yahshua, que tenía que ser de la cera de David. Y yo le dije a él que es un fenómeno de Yahshua en la comunidad judía. Yeshua tiene que ser judío, que es de la casa de David, de la tierra de Belén de Judá. Es decir, de la casa de David. Sí. Entonces, Hashem participa con nosotros
de que Yahshua es un ser sin padre biológico, de que es un ser sin padre biológico. Y si se hizo alguna estructura anatómica en él, se hizo con la anatomía de una judío. La parte espiritual de Yahshua, la parte espiritual de Yahshua, eso viene de los cielos. Pero la parte estructural física viene de la tierra, de una Miriam. No sé si entiende. Claro, así es. Entonces él nos está complementando de que nosotros, nuestra creencia, de que tenemos un Mashiach que no tiene padre biológico, sino a través de una clonación. Y ese es el mismo Melquisedec. Sí. ¿Entiende? Cuando se me revele el caso de Melquisedec, yo voy a apoyar. Pero todavía. Claro, si el Mesías, si el Mesías no tiene parte de David, porque tiene que venir desde David, hijo de David. Pero claro. Entonces es hijo de José. Sí. Okay. José tuvo parte ahí. Sí, pero que el misterio está porque Sí. entonces No. en Génesis no está diciendo la semilla de un hombre. No. En Génesis está diciendo la semilla de una mujer. Sí. Entonces, el judío que es muy materialista, muy material, no profundiza. Porque en este caso, Para el análisis de lo que sí, el Mesías no es hijo de David, entonces no es el Mesías. no es el Mesías. Pero en esa mente, No, porque la Torah te lo dice, varón. sí, pero no estamos diciendo que la Torah está diciendo en Génesis que es de la casa de David Sí. y de la descendencia de un David, pero clonado el cuerpo en el cuerpo de una mujer judía Que es de la que era descendencia de David Pero también. cuando se habla así, se está diciendo, eso no es teoría suya, ¿eh? Se está diciendo que tiene que ser exclusivamente de una descendencia de la semilla de David. ¿No está diciendo? Ella no cuenta. Bueno, él no cuenta. Sí, claro que sí. Pero tú lo sabes. Pero Claro, los no judíos. cuenta, la única que cuenta es Sí, sí. María. Óyete, no. Sí, exacto. La única es Miriam. María. Miriam. Baruch Hashem. Ok, continuamos. Pero ¿cómo lo asimilaron los gentiles, los griegos y los católicos? Asimilaron eso tan exacto. Porque, escúchame, Saulo está diciendo en los romanos que le tapó la mente a los judíos por un tiempo, hasta que los gentiles, el tiempo de los gentiles pase. Sí. Es un misterio también, Claro. hasta que el tiempo de los gentiles pase. Entonces, le tapó la verdad con ese misterio. Porque el Eterno puede hacer hijo de David hasta de una piedra. Claro. Y eso hay que creer. Pero eso lo dijo Joshua mismo. Sí, Sí. hay que creer. Dice, y al igual que Moshe desmenuzó en el polvo el becerro de oro y echó el polvo en agua, así el final de Hasatán, después de ser triturado, será destruido, será destrucción eterna y total en el lago de fuego, como está escrito en Mateo 25:41. Entonces, Mashiach dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno que ha sido preparado para Hasatán y sus ángeles. En Revelación 20:10 dice, está escrito: y Hasatán, que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siglos de los siglos. Y tú le dirás en el talón. Esta profecía está anunciando el sufrimiento del Mashiach. En el momento de su muerte, Yahushua tuvo que sufrir en su talón por un clavo sin cabeza que los verdugos romanos habían puesto en el madero, justamente detrás de uno de sus pies, y que atravesaba el talón cada vez que tenía que elevarse para poder respirar. El texto también puede ser interpretado
en referencia a los descendientes de Jacob, que serán la última generación antes del regreso del Mashiach. El nombre Jacob está relacionado con la palabra hebrea para talón, Eked. En los últimos tiempos, los hijos de Hasatán, los que quebrantan los mitvot, harán guerra contra los kadoshim que guardan los mitvot de Elohim, que fueron dados por medio de Moshe y tienen el testimonio de Yahoshua, como está escrito en Revelación 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer es Israel, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mitvot de Elohim y tienen el testimonio de Yahoshua. Baruch Hashem. Esos son los que están en la diáspora, los gentiles. Baruch Hashem, Baruch Hashem. En Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el embarazo, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. El mundo de la mujer, Baruch Hashem, que es la familia, fue afectado por el pecado de ella. Las cosas que ya existían en pequeña escala fueron ahora aumentadas para convertirse en algo muy doloroso. El 17 dice: entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Hay momentos cuando el hombre no debe escuchar los consejos de su esposa. ¿Oyeron eso? Hay momentos cuando los hombres no pueden escuchar los consejos de su esposa. El marido es responsable para discernir cuál es la fuente de lo que su mujer esté diciendo, si viene del cielo o del reino de Hasatán. Este texto nos muestra que la manera de poder discernir en vencer sobre toda tentación es a través de la Torá. Si el hombre hubiera sido fiel a la Torá, no hubiera caído en pecado. El mundo del hombre, su vida laboral fue afectado por el castigo por su pecado. El 18 dice: espino y abrojos te producirá y comerá de la planta del campo. La maldición que vino sobre la tierra cambió la genética de las plantas y empezaron a producir espino y abrojos. La misma naturaleza fue afectada por el pecado del hombre, como también está escrito en Romanos 8, 20 al 22, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Hago una pausita para que usted descanse un poco y nosotros ahora déjenme darle un pequeño comentario. Mire, lo que sucede es que inmediatamente, porque habemos muchas personas, que decimos que la mujer está bien, es una ayuda idónea y la mujer hay que escuchar los consejos, no hay problema, la mujer se escucha. Ahora, el tú escuchar a tu compañera, eso no hace ningún tipo de variación a la Torah. El hombre sigue siendo la cabeza. Entonces, si usted analiza, dice que la mujer se deja seducir del hombre, ¿verdad? Pero esa seducción
lo que hizo fue que Adán se olvidó del mandamiento. Si lo analizamos y lo aceptamos así, entonces lo que vemos es que Adán se olvida del mandamiento y eligen escuchar a su esposa. Entonces ahí viene el fallo. Por eso ahí se está resaltando la Torá. El consejo que viene de la mujer, que no tiene una base de la Torá, el hombre no está obligado a aceptar eso. No, claro. Porque ese consejo es válido. Y no El solamente consejo la tiene mujer. que venir apoyado a la Torá. Y no Si solo esa mujer no aconseja con un apoyo a la Torá, ese consejo hay que pasarlo por ahí. Claro que sí. Y no solamente de la mujer, hasta del hombre, de cualquier hombre, cualquier consejo. Porque así mismo que le digo yo a los hijos míos, le digo, pero ¿cómo ustedes quieren que yo me lleve de lo que ustedes me dicen si yo no lo veo a ustedes estudiando el manual que dejó el Eterno? ¿Se están dando cuenta de lo que es? Oye, yo sí, no, pero ya todos se la dejan ya, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces quieren hacer cosas, ¿me entiendes? Que uno le da consejo, pero usted no más quiere que lo digamos a usted, porque yo soy la luz ante ustedes, ¿entiendes? Si no lo saben, y eso no es porque yo lo digo, eso es por lo que estoy estudiando la Torá. En la boda de la hija mía, la hermana mía hizo su finanza, ¿ves? Y me llamó y me dijo, Rodolfo, digo, ¿no crees que para este día tú deberías de recortarte la mano? Yo dije, yo te voy a poner a elegir dos cosas. Si Dios me dice algo a mí, o te obedezco a ti o obedezco al Eterno. Y ella me dijo, no, si es así no. Que siga la ruta. Uno tiene que meter la cuestión. Sí, mire, si la palabra, y apréndelo el género, si la palabra está de por medio, sométase. Sí. No obliguen a nadie a quebrantar la palabra. Así mismo. Porque también existe una psicología bonita y una filosofía bonita, pero en consecuencia quebranta la palabra. Claro. Vamos a tener 2 muchachos, 3 muchachos, que tú decís los paramos ahí, eso no está autorizado. ¿Entiendes? Está autorizado como dice que la última palabra en una discusión en la casa la tiene el cohen del hogar, el sacerdote, el hombre. Por más estúpido que usted lo vea, él nunca le va a dar una piedra y una serpiente si usted le pide pan. Nunca. Así nunca. Nunca el papá, en la condición que esté, ya no voy a dar al padre y la madre. Sí. El papá, en la condición que esté, en el estado más ebrio, drogado, lejos de ti, nunca te va a aconsejar lo malo. Sí. Vamos a ver, hermana.